El primer experimento explicará la ley de Boyle, que demuestra la relación inversamente proporcional entre el volumen y la temperatura de un gas. Su fórmula es P1 por V1 igual a P2 por V2, donde P es la presión y V es el volumen. Esta ley existe bajo un supuesto de una temperatura constante, como se puede observar en el experimento realizado con la herramienta PET. Tenemos un recipiente con un volumen de 6 nanómetros, una temperatura de 315 Kelvin y una presión de 169.6 atmósferas, mientras que en la segunda imagen la temperatura se mantiene en los 315 Kelvin, el recipiente se hizo más grande, pasando a 13 nanómetros y la presión descendió a 77.8 atmósferas. Esta ley es importante en aplicaciones como el buceo, donde tienen que tener en cuenta la presión para que el tanque no explote, o el movimiento de un pistón dentro de un cilindro cerrado. También con una jeringa siendo comprimida al empujar el émbolo se vuelve más resistente. Bueno, el día de hoy les voy a explicar la ley de Charles, ¿no? Primero que todo, la segunda ley que se desarrolla es la ley de Charles, quien establece que al mantener la presión constante, el coeficiente entre el volumen y la temperatura de una cantidad física de gas es igual a una constante. La fórmula que describe la ley de Charles matemáticamente es la siguiente: volumen es igual a K por T, donde K es una constante de proporcionalidad que depende de la presión, de la masa y de la naturaleza del gas. Para llevar a cabo este experimento se usaron las siguientes herramientas: uno, el termómetro, la presión y la fuente de calor. Primero que todo, no se mantuvo ninguna variable constante hasta que no se introdujera el gas al recipiente. Posteriormente se agregaron partículas pesadas y livianas. Una vez ingresado el gas, se mantuvo la variable de la presión constante. Y por último, se agregó calor al recipiente. Teniendo en cuenta lo anterior, es claramente posible identificar la ley de Charles, ya que cuando aumentamos la temperatura, el volumen del gas también aumentará, y viceversa: si disminuimos la temperatura, el volumen también disminuirá. Esto ocurre debido a que al incrementarse la temperatura del gas, las partículas se chocan, se mueven más rápido, haciendo que sea grande, obviamente manteniendo la variable de la presión constante. Hola chicos, les estaré explicando sobre la ley Gay-Lussac. Bueno, establece que una cantidad fija de gas con volumen constante, la presión de dicho gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta medida en kelvins. Eso significa que si la temperatura de un gas aumenta, su presión también lo hace, y si la temperatura disminuye, la presión se reduce, como nosotros lo vimos en el primero y en el segundo ejemplo. En el primer ejemplo es donde estaba como la temperatura baja, se controlaba, pero si está la temperatura alta, en el segundo explotaba. Entonces esto continúa que principio es clave para entender que el calor afecta el comportamiento de los gases en sistemas cerrados, como las latas de aerosol y neumáticos, donde un aumento excesivo de temperatura puede causar una sobrepresión y eventualidad una explosión, como nosotros lo vimos anteriormente en el ejemplo. Buenas noches. Bueno, hoy les voy a explicar un poco sobre la ley de Avogadro. La ley de Avogadro establece que bajo las mismas condiciones de temperatura y presión, volúmenes iguales de gases contienen el mismo número de moléculas. Esto significa que si tienen dos gases diferentes en condiciones idénticas, el volumen que ocupan es directamente proporcional al número de moles de gas. La constante de Avogadro, que es aproximadamente 6.22 por 10 a la 23 partículas por mol, permite relacionar la cantidad de sustancia con el número de partículas en ella. Esta ley es fundamental en la química, ya que ayuda a comprender las relaciones de sustancia con el número de partículas en ella. En química pues es fundamental esta ley, ya que ayuda a comprender las relaciones entre masa, volumen y el número de partículas en reacciones químicas. La ley de Avogadro se puede aplicar o se aplica en varias situaciones en química. Por ejemplo, en el cálculo de gases, de moles de gas, en reacciones químicas, en mezclas de gases, en determinación
incluso de fórmulas empíricas. Cuando se llevan a cabo, por ejemplo, reacciones entre gases, la ley de Avogadro nos permite predecir las relaciones de volumen de los reactivos y los productos. Esto es particularmente útil para reacciones que involucran gases. Además, pues la ley de Avogadro ayuda en el balanceo de ecuaciones químicas. Puedes determinar las cantidades de reactivos y productos, pues basándonos en sus volúmenes. En el caso de los gases se puede hacer sin necesidad de conocer las masas, y si tienes una mezcla de gases, pues puedes usar esta ley para determinar la presión parcial de cada gas y su contribución a la presión total. Esto es muy útil en reacciones donde se generan o donde se consumen gases.